cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar del movimiento armónico simple, o como sus siglas lo indican, el MAS. Para hablar del movimiento armónico simple debemos empezar hablando de un movimiento oscilatorio. Tal vez nosotros hemos visto cómo se mueve el péndulo en un reloj, o de pronto también hemos visto cómo se mueven las guitarras, las cuerdas mejor, de una guitarra. O por qué no, también posiblemente hemos visto cómo se mueve un resorte. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un resorte, le colgamos una masa y este empieza a ir hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento se llama movimiento oscilatorio. Pero ¿qué es en sí un movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio no es más que un movimiento repetitivo, un movimiento que se repite. Pero además este se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse por los mismos puntos con respecto a esa posición. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento oscilatorio es un movimiento de vaivén que va y viene pasando por todos los puntos por los cuales ya pasó. Veamos ahora algunos elementos del movimiento oscilatorio. El primer elemento del movimiento oscilatorio naturalmente es la oscilación. Una oscilación es un movimiento de vaivén. Otro ejemplo puede ser cuando estamos en un columpio, cuando vamos hacia atrás y vamos hacia adelante, esa es una oscilación, un movimiento. El periodo es el segundo elemento de un movimiento oscilatorio y es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación. El periodo se denota con la letra T mayúscula y su unidad de medida es el segundo. La frecuencia es cuántos movimientos o cuántas oscilaciones se realiza en un segundo. La frecuencia se denota con la letra F y su unidad de medida es el Hertz. Otro elemento que tenemos es la elongación. Para la elongación podemos ver el ejemplo del resorte. La elongación es cuánto se estira en este caso el resorte. El resorte naturalmente tiene una longitud, pero al ponerle una masa podemos observar cómo ésta se elonga, se estira. Elongación lo podemos relacionar con la palabra estiración. Por último tenemos la amplitud, que es la elongación máxima. Podemos observar que aquí el resorte se elonga un poco, pero si yo le aplico otra fuerza, se va a estirar más. A la elongación máxima se le conoce como amplitud, que se denota con la letra A y su unidad de medida es el metro. Hablemos ahora de las ecuaciones del movimiento armónico simple. Para este caso solo vamos a hablar de dos ecuaciones. Una para determinar la frecuencia. Recordemos que frecuencia se simboliza con la letra F minúscula. Tenemos dos ecuaciones, las cuales vamos a utilizar dependiendo de los datos que nos proporciona el ejercicio. Frecuencia es igual a número de oscilaciones dividido tiempo, primera ecuación. Segunda ecuación, frecuencia es igual a 1 dividido el periodo. Recordemos que el periodo se simboliza con la letra T mayúscula. Las segundas ecuaciones que vamos a ver es para hallar el periodo. Tenemos que el periodo es igual a tiempo dividido el número de oscilaciones. Si nos damos cuenta, es lo inverso a la frecuencia. Pero también tenemos que el periodo es igual a 1 dividido la frecuencia. Veamos ahora un ejemplo. Un resorte oscila entre su posición de equilibrio y las dos amplitudes, positiva y negativa, realizando 20 oscilaciones en un tiempo de 10 segundos. Para la anterior situación, determine el periodo y la frecuencia. Lo primero que vamos a tratar de buscar son los datos. Podemos observar que en los datos tenemos que el número de oscilaciones es 20 y que el tiempo es de 10 segundos. Primero vamos a buscar el periodo utilizando la siguiente ecuación. Periodo igual a tiempo sobre número de oscilaciones. Reemplazamos los valores en nuestra ecuación y tenemos que periodo es igual a 10 segundos sobre 20. Estos datos los sacamos de acá arriba. Por último tenemos que el periodo es igual a 0.5 segundos. ¿De dónde nos sale esto? De la división entre 10 y 20. Podríamos concluir que el periodo de oscilación es de 0.5 segundos, es decir, que tarda 0.5 segundos en realizar una oscilación. Ahora buscamos la frecuencia. Vamos a usar las dos ecuaciones.
La primera ecuación es frecuencia igual a número de oscilaciones dividido tiempo. Reemplazamos los datos y que nos queda 20 dividido 10. Al hacer esta operación nos da como resultado 2 Hz. Por otra parte, tenemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Reemplazamos los datos y nos queda 1 sobre 0,5 segundos. ¿De dónde sacamos este 0,5 segundos? Del resultado que nos dio en el anterior inciso. Al hacer esta división, 1 dividido 0,5 nos da como resultado 2 Hz, evidenciando que por las dos ecuaciones nos va a dar un mismo resultado. Como respuesta tenemos que la frecuencia de oscilación es de 2 Hz. Hay que recordar que la unidad de medida es el Hertz. Veamos un segundo ejemplo. Un niño que se encuentra jugando en un columpio pasa 8 veces por el punto central en un tiempo de 10 segundos. Determina el periodo y la frecuencia del movimiento del niño. Ahora vamos a determinar primero la frecuencia, pero antes de eso veamos los datos. Números de oscilaciones, 8. Tiempo, 10 segundos. En este caso determinamos primero la frecuencia usando número de oscilaciones dividido tiempo. Reemplazamos los datos y nos queda 8 dividido 10. Hacemos esta operación y nos da como resultado 0,8 Hz. La frecuencia de oscilación del niño en el columpio es de 0,8 Hz. Ahora determinaremos el periodo usando las dos ecuaciones conocidas. Periodo es igual a tiempo dividido número de oscilaciones, en este caso tiempo que es 10 segundos, recordémoslo arriba, dividido 8, que es el número de oscilaciones. Hacemos esta división y nos da como resultado 1,25 segundos. Utilizamos ahora la otra ecuación, periodo igual a 1 sobre frecuencia. Esto nos quedaría 1 dividido 0,8 Hz. Al hacer esta operación en nuestra calculadora nos da como resultado 1,25 segundos. Como respuesta obtenemos que el periodo de oscilación del niño en el columpio es de 1,20. Otro elemento fundamental del movimiento armónico simple es el péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema que se conforma por un hilo, el cual está teniendo una masa puntual. Esta masa hace un movimiento de vaivén, va y viene. Si nos damos cuenta, también es un movimiento oscilatorio. Aquí podemos ver un ejemplo. Estiramos un poco la masa y ella empieza a oscilar. En este aparte vamos a hablar simplemente de uno de los elementos del péndulo simple, el cual es el periodo. Recordemos que periodo se simboliza con la letra T mayúscula, pero para determinar el periodo en un péndulo simple debemos tener en cuenta la siguiente ecuación. Hay que tener en cuenta que son distintas magnitudes. La ecuación es la siguiente: periodo es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por la raíz de L sobre G. Pero ¿quién es L y quién es G? Como lo podemos observar, T significa periodo, pi es el valor de pi que lo vamos a utilizar de ahora en adelante como 3.14, L es la longitud de la cuerda del péndulo, y G es la gravedad, que si vamos a analizar un péndulo simple en el planeta Tierra va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo del péndulo simple. Determinar el periodo de oscilación de un péndulo cuya longitud es de 50 centímetros. Aclaramos que este fenómeno ocurrirá en la Tierra. Para ello tenemos los siguientes datos. El periodo lo desconocemos, es lo que vamos a hallar. La gravedad, pues teniendo en cuenta que es la Tierra, utilizamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la longitud del péndulo es de 50 centímetros. Lo debemos trabajar en metros, por lo tanto debemos hacer la conversión recordando que pasar de centímetros a metros debemos dividir entre 100. Por lo tanto, 50 centímetros es igual a 0,5 metros. Utilizamos la ecuación vista anteriormente. Periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Reemplazamos los datos. Periodo es igual a 2, mantiene constante, por 3.14, recordemos que vamos a aproximar el valor de pi a 3.14, por la raíz cuadrada de, en vez de L ponemos 0.5 metros, y en vez de G el valor de la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que hacemos es hacer la división que está dentro del radical, es decir, 0.5 metros dividido 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Primero cancelamos metros con metros y hacemos la división 0.5 entre 9.8.
Esto nos da como resultado aproximadamente 0.05 segundos al cuadrado. Recordemos que eliminamos los metros. Y este 6.28 es el resultado de multiplicar 2 por el valor de pi, que es 3.14. Después de esto vamos a sacar la raíz cuadrada al 0.05 segundos cuadrados. Hacemos esto en nuestra calculadora y nos da como resultado 0.22 segundos. ¿Por qué segundos? Porque el radical elimina el cuadrado del segundo y la raíz cuadrada de 0.05 es aproximadamente 0.22. Por último, hacemos la multiplicación de estos dos factores y nos da como resultado 1.38 segundos. Esto es la multiplicación de 6.28 por 0.22 segundos. Para finalizar, el periodo de oscilación del péndulo es de 1.38 segundos, es decir, que tarda 1.38 segundos en hacer un